Para empezar ya el desarrollo de la clase. ¿Sí? Ahí va, listo, listo, ya estamos prácticamente ahí, profesor. Queremos escuchar nuestra clase de inmediato. Correcto, bienvenidos a Historia del Perú. Comenzamos Virreinato, Economía y Reformas Borbónicas, ¿ya? Virreinato, Economía y Reformas Borbónicas. En la economía colonial es bueno destacar algunos principios económicos que van a regir la vida económica del virreinato. ¿Acaso te has olvidado que en el Imperio Incaico fue, ¿te acuerdas o no? En el Imperio Incaico fue reciprocidad y redistribución. Hoy pregunto, ¿así era en el caso de la economía colonial? No, profesor, no. Qué distinto, profesor. En el virreinato, los principios eran mercantilismo, exclusivismo e intervencionismo. ¿En qué consiste eso, profesor? ¿Me puede decir? Claro. Por ejemplo, el mercantilismo tiene que ver con la acumulación de metales preciosos. Profe, no lo entiendo bien ese asunto. A ver, el mundo en el siglo XVI, XVII ya vivía pues lo que era la primera fase del capitalismo. Y la primera fase del capitalismo tenía que ver con la acumulación de metales preciosos. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Por eso Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Cristóbal Colón y todos los llamados conquistadores buscaban oro y plata. ¿Por qué? Porque el mundo vivía en función al mercantilismo, ¿me entiendes? Esto es muy importante. ¿Qué es el exclusivismo? El exclusivismo, por ejemplo, tiene que ver con la acumulación de metales preciosos, ¿no? Perdón, exclusivismo tiene que ver con el monopolio, porque algo exclusivo es algo único, ¿no? Entonces, aquí el exclusivismo tiene que ver con el hecho de que España no permitía a otros países negociar con sus colonias. España tenía él monopolio, porque eran los únicos que le vendían a sus colonias. ¿Qué le parece? Y, por ejemplo, el intervencionismo, ¿qué querrá decir? Intervencionismo. En ese sentido, intervencionismo tiene que ver con la intervención o el control de la producción por parte de la gran metrópoli española. La gran metrópoli controla lo que se produce aquí en cuanto a cantidad y calidad. Ellos deciden que, por lo tanto, estos tres principios, mercantilismo, acumulación de metales preciosos, exclusivismo, monopolio e intervencionismo, control de la producción, van a regir en el virreinato. ¿Qué es la minería? La minería es la actividad económica más importante. Repito, la minería es la actividad económica más importante. Siendo la mina de Potosí en Bolivia, ¿verdad? Pero, profe, en esa época no se llamaba Bolivia, ¿no? Tiene razón. En esa época no se llamaba Bolivia. Entonces, ¿cómo se llamaba en esa época? Ah, en esa época le llamábamos Alto Perú. No, su nombre era Charcas. Era parte de la audiencia de Charcas. De ahí porque es importante aclarar que lo que actualmente es Bolivia, en el virreinato era la audiencia de Charcas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, en lo que hoy es Bolivia, estaba la mina de Potosí. Y esa va a ser la mina más importante en lo que se refiere a producción de plata.
A la mina de Potosí le llamaban Cerro Rico, ¿no? Cerro Rico. Muy bien. ¿Y qué hay en cuanto a la mina de Huancavelica? La mina de Huancavelica es una mina que se va a caracterizar por la obtención de lo que llamamos hoy día mercurio. Pero, profe, en aquel entonces no decían mercurio, más le conocían con el nombre de azogue, claro. Digamos que el término mercurio es un término más actual, ¿no? Pero antiguamente pues le conocían como el azogue. ¿Y para qué era útil eso? ¿Para qué le servía? Para la amalgamación de metales, pues. A veces un metal salía con impurezas, ¿no? O salía impregnado de otros metales. Para poder separarlo, entonces el mercurio cumplió un papel clave, ¿no? Ya, profesor. Por otra parte, ¿qué hay del comercio? O antes, profesor, sería bueno aclarar, eh, sería bueno aclarar que hoy día el comercio mundial tiene un papel clave, ¿sí o no? Claro, o sea, actualmente hablar de comercio, pues es una actividad fundamental, ¿no? El comercio exterior, sobre todo. Pero aquí estamos hablando de monopolio. Por lo tanto, España no le permitía a los ingleses, a los franceses o a los portugueses, no les permitía negociar con sus colonias. Por lo tanto, la pregunta es, cuando se dio el virreinato, el comercio se va a dar de la siguiente manera. Una institución en España muy poderosa a cargo del comercio era la Casa de Contratación de Sevilla. Otra vez, en España, la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de todo lo relacionado al comercio. Pero veamos algunas funciones de la Casa de Contratación. Por ejemplo, controla el monopolio comercial. Así que cuando los barcos venían de España hacia América, esos barcos salían autorizados por la Casa de Contratación. ¿Me entiendes? Ya. Por otra parte, es bueno precisar que la Casa de Contratación de Sevilla fijaba los precios de los productos. Cualquier producto que se vendía en América, ¿quién ponía el precio del producto? La Casa de Contratación. ¿Está bien o no? ¿Y qué hay en cuanto, por ejemplo, a enfrentar a los piratas, a los corsarios que siempre estaban al acecho o asaltando los barcos españoles? Sí, la Casa de Contratación debía tener un grupo de barcos que protegiera las naves comerciales, porque los barcos españoles, por ejemplo, las flotas, se venían hacia Veracruz, México. Veracruz, México, muy importante por, claro, el virreinato en México se le conocía como el virreinato de Nueva España, ¿no? El virreinato de Nueva España. Entonces, venían por el Atlántico, de repente hacían un alto por ahí en Cartagena, pero su objetivo final era llegar a Veracruz, porque Veracruz era el puerto más importante del virreinato de México. Pero también había un grupo de barcos llamados galeones, ¿no? Vamos a llamarle galeones, que venían básicamente del virreinato del Perú, pero no directamente al Callao. No, no, no. Ellos venían al puerto de Portobelo en Panamá. Portobelo, Panamá. Ahora, no era posible que venga directo al Callao, profe, porque
Si venían por el Atlántico, ellos se quedaban en Panamá. Para venir al Callao, de repente hubieran tenido que darse la vuelta, ¿no? Muy largo, profe, esa ruta muy larga, no. Mejor era venir por el Atlántico, irse a la parte panameña, en Panamá desembarcar y del Callao tenían que ir a recoger, profe. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de otra institución, también comercial, pero que estaba acá en el Perú. ¿Cómo se llamaba? El Tribunal del Consulado. ¿Ya? El Tribunal del Consulado. Pregunta para todos ustedes. ¿Cómo se llamaba el gremio de comerciantes de Lima? ¿Cómo se llamaba el gremio de comerciantes de Lima? Tribunal de Consulado. Cuando digo gremio de comerciantes de Lima, no digo que sean peruanos limeños, no. Son peninsulares, o sea, son españoles peninsulares que obviamente viven en Lima. De ahí porque digo gremio de comerciantes de Lima, ¿no? Pero propiamente peruanos no son, pues, ¿no? Por ahí sus hijos criollos, ¿no? Pero eran muy poderosos. Solo que el dolor de cabeza de España, Franco, su dolor de cabeza, era enfrentar a los piratas y corsarios. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? Bueno, el pirata es un asaltante que trabaja por su cuenta, el pirata. Pero el corsario se asocia a una corona. Por darte un ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo. Inglaterra le hablaba a un pirata y le decía, ¿qué te parece si somos socios, trabajamos juntos? Yo te puedo dar buenos barcos y armas y tú los asaltas a los barcos españoles. ¿Y por qué a los barcos españoles? Porque los barcos españoles salían del Perú llevando oro, plata, para España. ¿No ves que el rey tenía que darle su quinto real? ¿Sí o no? Al rey debían darle su quinto real. Entonces debían cumplir con eso. Y hoy en cuanto a la agricultura, hablemos de las haciendas y de las estancias. Las haciendas agrícolas son aquellas que tenían acá en el Perú cualquier cantidad de trabajadores en condiciones de servidumbre. Eran peruanos, aborígenes o bueno, llamados indígenas, pero ¿qué eran? Estaban en condiciones de servidumbre, o sea, yanaconas. En las estancias ganaderas también habían yanaconas, porque mírale, vamos a imaginar, ¿no? Toda la población indígena en el Perú, antes de que empiece el virreinato, habían sido entregados a los encomenderos. Por eso, una encomienda era un grupo de indios que trabajaba para un español. Pero cuando ya se forma el virreinato, las encomiendas poco a poco van a ser eliminadas. Entonces ahora los indígenas estaban a cargo de los españoles. Pero acaso no te conté yo la semana pasada, acuérdate, te conté que el virrey Toledo había creado las llamadas reducciones. ¿Sí o no? Claro, pe. ¿Y qué hay en cuanto a, por ejemplo, eh, el reparto de tierras? Para el reparto de tierras, por ejemplo, acá en el Perú venían los nobles españoles, ya, o sea, ya en pleno virreinato, ¿no? En pleno virreinato llegaban los nobles españoles. Bueno, algunos decían, yo soy duque, yo soy conde, soy marqués. Y entonces ellos decían ser parientes del rey o tener cierta cercanía al rey de España. Bueno, por ser nobles, les daban tierras. Franco. ¿Y cómo se llamaba eso, profe? Merced de tierras, merced de tierras. Y esa merced de tierras podía implicar tremendas extensiones.
de hectáreas, ¿ah? Muchas hectáreas. Por eso es que surgen pues, los grandes terratenientes, latifundistas, hacendados, ¿no? Y claro, los españoles se repartieron la tierra a su antojo y el indígena va a ser simplemente mano de obra en condición de servidumbre, llanaconas. Ahora, en el virreinato, en el sector minero, esos trabajadores eran también conocidos como mitayos, ¿no? Los mitayos. Ahora, resulta que había indígenas que juntaban su plata y le pagaban al corregidor para ser exonerados. ¿Sabes que eso se llamaba mita de faltriquera? Sí, mita de faltriquera. ¿De acuerdo? También había indígenas que voluntariamente querían trabajar en las minas. Aquellos indígenas que voluntariamente querían trabajar en las minas se les conocía como mingados, con M, mingados. ¿Sí o no? Claro, pues muy importante. Ahora veremos otra actividad, los obrajes. ¿Qué cosas son los obrajes? Son centros de producción textil. Ahí está, ¿ven? Los obrajes son centros de producción textil. Mi pregunta para todos los presentes, ¿ah? Ojo con esto. ¿Qué población o quiénes trabajaban ahí? Bueno, es que los indígenas fueron repartidos a diferentes actividades, a la minería, a la agricultura, la ganadería, pero también había hombres y mujeres trabajando haciendo tejidos todo el día. En estos llamados también algunos le decían centros manufactureros, ¿sí o no? Ahí está, ¿ve? Pasamos ahora a los impuestos coloniales. El primer impuesto importante, el quinto real. No sé si tú recuerdas, pero yo debo haberte mencionado acerca de la capitulación de Toledo, el acuerdo entre Francisco Pizarro y la reina, ¿sí o no? Capitulación de Toledo, el acuerdo entre Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal. Sí, sí, la esposa de Carlos I era Isabel de Portugal. A veces los jóvenes se confunden con Isabel de Castilla, ¿no? No, hijo, Isabel de Castilla es de la época de Cristóbal Colón. No te confunda, ¿ya? Ok, ok. Pero mira, sí es importante que sepas algo. Cuando se firma la capitulación de Toledo, uno de los acuerdos fue que Pizarro debía entregar a la corona siempre el quinto real. Sí, la quinta parte de la producción minera. Pero claro, cuando llegó Pizarro, despojaban a los pueblos indígenas de sus tesoros, ¿no? Claro. Pizarro entraba a los templos, palacios, y a muchos pueblos los sometían y también le quitaban sus tesoros. Ya eso no era minería, ¿sí o no? Eso era botín de guerra, así le llaman ellos, ¿no? Botín de guerra. Pero luego ya van a empezar a trabajar el sector minero. ¿Qué cosa dijo la reina? Tienen que pagar el 20%. Correcto. ¿Qué era la alcabala? Por la compra y venta al interior del virreinato. Ojo, la alcabala es un impuesto comercial, ojo, es un impuesto comercial, pero por el comercio interno. Entonces, por el comercio interno se daba la compra y venta al interior del virreinato. Entonces, eso es alcabala. Pero también había el comercio exterior, el comercio externo.
Cuando se trata de comercio exterior, ¿dónde se paga el impuesto? En las aduanas, profe, en las aduanas. Correcto. Entonces, el impuesto aduanero por las importaciones y exportaciones se llama almojarifazgo. Repito, el impuesto aduanero por las importaciones y exportaciones se llama almojarifazgo. Correcto. ¿Y qué hay en cuanto, por ejemplo, si yo me compro una casa? Ahí está, mira, vas a pensar, ¿ah? Si yo me compro una casa, ¿qué impuesto tengo que pagar? ¿Almojarifazgo o alcabala? A ver, si usted se compraba una casa, tenía que pagar un impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? Oh, ese impuesto se llamaba alcabala. ¿Qué? Sí, la alcabala. La alcabala era un impuesto por la compra y venta de bienes inmuebles. Ya pues, si yo me compro una casa, ¿es un bien inmueble o no? Entonces, ¿qué impuesto pago? Alcabala. A ver, ¿qué pasa si yo me compro esclavos? Ahí está. Si alguien compra esclavos, ¿qué impuesto tiene que pagar? Otra vez, alcabala. ¿Así, profe? Claro, la alcabala. Ya. ¿Qué hay en cuanto a si yo, por ejemplo, traigo productos de, o sea, mando productos de España o traigo productos de España? Porque claro, el comercio era solo con España, ¿no? La importación de productos, eso es almojarifazgo. ¿De acuerdo? Pero había otro impuesto, ¿ah? Era el impuesto por los cargos públicos. Si alguien tenía un puesto importante en el gobierno, de repente era un funcionario, ¿no? Y obviamente ganaba muy bien. Esa persona ya cobraba la media anata. Media anata. Era un impuesto por los cargos públicos. ¿De acuerdo? Y en cuanto al tributo indígena. El tributo indígena lo van a pagar los indios del común. ¿De acuerdo? Eh, de repente alguien se pregunta y dice, profe, espérese un momentito. Si los españoles ya habían sometido a los indígenas y los obligaban a trabajar, e encima le cobraban tributo, sí, es correcto. Qué abusivos, profe. No, pero se supone que les pagaban por su trabajo. Claro que les pagaban, pero el trabajo era muy explotador, era muy abuso, sobre todo en las minas, profe. Ah, qué abuso, profe. Sí, pero aparte le cobraban tributo. Una pregunta, a ver, una pregunta. ¿Los esclavos pagaban tributo? Los esclavos africanos, ¿no? Porque traían del Congo, de Angola, Mozambique, ¿no? ¿Los esclavos pagaban tributo? No. ¿Por qué, profe? Porque el indígena era considerado menor de edad y vasallo del rey. ¿Qué? ¿En serio? Al indígena lo consideraban menor de edad y súbdito o vasallo del rey. Por eso los indígenas sí pagaban. Además que los españoles decían que era su derecho de conquista. Franco, Franco, Franco. Así decían que era su derecho de conquista. ¿Qué hay de cobos? Cobos. Cobos es un impuesto por la acuñación de monedas. Repito, cobos es el impuesto por la acuñación de monedas. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que alguien, ojo, ojo, imagínate que alguien tenía oro y plata, ¿ya? Tienes oro y plata, pero tú quieres monedas.
Entonces, es como que si te vas a una casa de cambio, ¿no? ¿Ya? Y cambias tus dólares por soles. Solo es un ejemplo, ¿no? O viceversa, ¿no? Tus soles por dólares. Es como una casa de cambio. Entonces, si tú tenías oro y plata, llevabas tu oro y tu plata y pedías monedas. Yo quiero que me den monedas, por ejemplo, ducados, pesos, escudos, ¿no? Podían ser monedas de plata o monedas de oro. Pero obviamente por hacerte ese cambio, te cobraban un porcentaje. Eso es cobos, por la acuñación de monedas, porque tú llevabas tu oro y tu plata y decías, yo quiero tales monedas, perfecto, un porcentaje y listo, ahí están tus monedas. Cambio nomás, profe. Ya, correcto. Había un impuesto que aplicaba a las propiedades rurales no explotadas o por las tierras no explotadas. Veamos un ejemplo. Había personas que tenían, bueno, españoles que tenían muchas tierras y que cuando tenían que pagar impuestos ponían pretextos, ponían peros. Decían, pero mi tierra no está produciendo como antes. Sí, pero eso no quiere decir que no vas a pagar impuestos, ¿no? No, pero mi tierra no produce como antes y yo quiero mejor que me exoneren porque no he tenido una buena cosecha o no he sembrado, ¿no? Entonces los españoles buscaban exonerarse. Por eso que el rey de España crea un impuesto precisamente por las tierras no trabajadas. ¿De acuerdo? El impuesto por las tierras rurales no explotadas se llama cabezón. Ahí lo tienes. ¿Y el diezmo? ¿Qué es el diezmo, profe? Es el pago sobre la producción agropecuaria a favor de la iglesia. Muchas personas tenían muchas tierras, ¿no? Pero se establece que deben pagar un diezmo, claro, a favor de la iglesia. Si tú eras, digamos, tenías tu fe católica, ¿no? Creías en tu fe católica, de tu cosecha, de lo que has cosechado, el 10% debe ir para la iglesia. ¿De acuerdo? El 10% debe ir para la iglesia. ¿Estamos? Yo les pregunto ahora a todos los muchachos, ¿qué en cuanto a un impuesto que se llamaba primicia? ¿Sabías que existe un impuesto llamado primicia? Sí, sí, sí. El impuesto primicia, ¿en qué consistía? Era de tu cosecha lo mejorcito. ¿Me entiendes? De tu cosecha, tú tenías que escoger lo más selecto y llevarlo a la iglesia. O de tus animalitos. De repente tenías algunas crías, escogías los más bonitos, también para la iglesia. Eso es primicia. Por lo tanto, la iglesia también cobra impuestos. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia cobraba impuestos? Dicen algunos. ¿Cuál es la razón? Y es que la iglesia colaboraba con España en el proceso de evangelización, ¿ya? Entonces expliquemos eso otra vez. La iglesia colaboraba con España en el proceso de evangelización, o sea, enseñaban la fe cristiana, ¿verdad? Porque muchas personas seguramente recuerdan que cuando los españoles llegaron, tenían que enseñar a muchos quién era Cristo,
principios basados en la fe católica, cuando la población indígena creía en dioses andinos, pues. O sea, no iba a ser sencillo que ellos quieran servir al Dios o a Jesucristo, ¿no? O sea, para un indígena, ¿Dios quién era? El Inti, Huiracocha, Pachacama, ¿te das cuenta? Entonces los españoles, a través de la iglesia, empezaron la llamada evangelización. Y de alguna forma podemos decir que la iglesia colaboró con los españoles. Y pasamos ya a la parte cultural, ¿ya? La parte cultural. Así hablamos de la educación colonial. ¿Qué características va a tener la educación colonial? En primer término, el llamado, el hecho que era elitista. ¿Qué significa decir que la religión era elitista? Es que no era para todos las clases, era para los nobles españoles. La educación era para la nobleza española. Que ni siquiera el pueblo, no. Profe, ¿cómo va a decir eso? Pero la verdad, pues. Los españoles educaban a la nobleza. Los hijos de los nobles españoles tenían colegios menores y mayores. Pero también había una educación religiosa basada en el memorismo. Había que aprenderse las lecciones. A usted lo disciplinaban severamente si no sabía la lección. Y claro, en esa época las escuelas tenían como profesores o maestros a los sacerdotes, ¿no? Básicamente. Los colegios menores, o también algunos llaman colegios mínimos, eran los colegios para los hijos de españoles. Y como es lógico, ahí se les impartía la educación básica o la formación básica. Cuando uno, claro, actualmente pues, tenemos un sistema educativo donde hay inicial, primaria, secundaria, ¿no? En esa época pues no había como hoy, pues en esa época era en todo caso tu primaria, ya, tu formación básica, los colegios menores. Y cuando ya estabas en un mayor nivel, digamos, ya como si la secundaria, era el colegio mayores, los colegios mayores. Pero ahora, ¿qué pasa con las universidades? Acá en el Perú, la primera universidad que se va a crear es la Universidad de San Marcos. Pero, ¿cómo así, profesor? Resulta que un sacerdote llamado Fray Tomás de San Martín fue enviado por los vecinos de Lima o por la ciudad de Lima para hablar con el rey. Lo que pasa es que muchos españoles trajeron acá a sus hijos niños y ya estaban jóvenes. Otros tuvieron hijos acá, todos sus hijos eran criollos, ¿sí o no? Había españoles que con el tiempo tienen sus hijos acá y a sus hijos tan jóvenes y ellos quieren que sus hijos estudien en la universidad. Entonces la pregunta es, ¿qué proponía el sacerdote Fray Tomás de San Martín? Proponía que se haga una especie de sucursal o filial de la Universidad de Salamanca, ¿ya? Pedía que acá en el Perú hay una filial o una sucursal de la Universidad de Salamanca. La respuesta fue no. ¿Qué? El rey de España, Carlos I, dijo no. Vamos a crearle su propia universidad a América. ¿Qué? Sí, debe tener su propia universidad. Y para eso se decidió la creación de San Marcos. Pero un momentito, profesor. Inicialmente no se llamaba así, ¿ah? Claro, hoy día su nombre es Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero, profe, al principio se llamó Real y Pontificia Universidad de Lima. ¿Cómo? Sí, profe.
al principio se llamó Real y Pontificia Universidad de Lima. Y actualmente, ¿por qué no se llama así? Ah, porque se dice que en el proceso de independencia los criollos tenían que tomar una decisión. O apoyaban a España o apoyaban la independencia. Entonces, cuando ya estaba el proceso de independencia, muchos criollos optaron por retirar la palabra real, porque decía que lo vinculaba al rey, retirar la palabra pontificia, porque lo vinculaba a la Iglesia Católica. Entonces, ellos prefirieron quedarse solamente. La Universidad de Lima también lo suprimen porque ellos decían que todo el mundo sabía que San Marcos estaba en Lima. Por eso solamente se quedó como Universidad San Marcos. Posteriormente, un presidente llamado Manuel Pardo lo va a condecorar con el título de mayor. ¿Ya? Es el presidente Manuel Pardo quien otorga el título de mayor y desde ahí Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De acuerdo? Y ahora es bueno aclarar que San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551. El 2001 San Marcos cumplió 450 años. Y el 2051 San Marcos va a cumplir 500 años. ¿O no? ¿Qué les parece? Súper interesante, ¿no? El Perú el año pasado celebró el bicentenario, ¿o no? Profe, pero ese es el bicentenario de la independencia, profe, no se confunda, claro. Pero Perú como república recién el año pasado ha celebrado el bicentenario. Y San Marcos en 2051 va a celebrar 500 años. ¿Qué te parece? Lo que pasa, profe, que San Marcos es del virreinato, profe, es colonial. Ah, ya, tiene razón. Y pasamos ahora a la arquitectura. Ellos van a sobresalir en un estilo llamado barroco, el estilo barroco. Es un estilo que se caracteriza por su exagerada ornamentación o exagerado adorno. Mucho adorno, profe, claro, es una característica, ¿no? El barroco, profe, pero también había otros estilos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el siglo XVI, XVIII diré, en plenas reformas borbónicas va a haber un estilo llamado rococó. El estilo francés o afrancesado se llama rococó. Después también va a haber un estilo llamado neoclásico. Neoclásico. Sí, es para el siglo XIX, profe. Pero ¿cuál es el estilo arquitectónico que más va a resaltar? El estilo barroco. Mira, por favor, esa fotografía. Esta es la fachada de la iglesia de la Merced, ahí en Girón de la Unión. ¿Algunas veces has pasado por ahí, por Girón de la Unión? Esa es la iglesia de la Merced. Pero ¿qué caracteriza a su fachada? La cantidad de adorno, profe, es bastante adorno. Ya, esa es la característica del barroco. Otra característica son que van a elaborar retablos en escultura, sillerías, como sillería del coro, ¿no? En la Catedral de Lima. Los púlpitos, lo que estás viendo ahí en la fotografía, son los púlpitos. Y en la pintura tenemos primero la escuela italiana con Bernardo Vitti, así se le llama, ¿no? Bernardo Vitti. Bernardo Vitti es llamado por algunos el padre de la pintura colonial. Pero Bernardo Vitti hizo escuela acá, pues sí o no. Muchos aborígenes eran sus ayudantes. Tenía bastantes ayudantes aborígenes.
que con el tiempo aprendieron muy bien, ya aprendieron muy bien. E incluso van a tener su propio estilo. Ese es el caso de Diego Quispetito. Bueno, si el señor Bernardo Vitti, por decirlo así, fundó la escuela italiana. Ah, claro, cuando llegó al Perú, Bernardo Vitti tenía influencia del Renacimiento. Si en el siglo XVI estaba en pleno auge el Renacimiento, ¿sí o no? Claro, el Renacimiento italiano, o Miguel Ángel, Leonardo, Rafael Sanzio, ¿no? ¿Sí o no? Pero la escuela cusqueña, acá en el Perú, con Diego Quispetito, también va a tener su propio estilo. Cuando él va a pintar a Jesucristo, los apóstoles, a María, la va a pintar con rasgos andinos. Le va a poner su propio estilo. Es que muchos dicen que el artista concibe a los personajes también con sus rasgos, ¿no? Por eso que se dice que Diego Quispetito le pone el estilo andino, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí la parte cultural. Ahora pasemos ya a las reformas borbónicas. Una reforma borbónica importante. Van a reducir de cargos de los criollos. A los criollos en realidad los van a poner en un lado secundario. Las reformas borbónicas emprendidas por Felipe V y continuadas por Carlos III decidieron que los criollos no debían tener tanto poder. Ellos sentían que el virreinato del Perú estaba en manos de criollos. La reforma borbónica se hizo con la intención de reestructurar el imperio español, ¿de acuerdo? Su objetivo era reestructurar el imperio español. También, y en esa intención, ellos querían darle más poder a los españoles o peninsulares. Y por ser nobles sean chapetones, ¿no? Entonces, ¿cuál era su idea de ellos? Reducirle el poder a los criollos y darle más poder a los peninsulares españoles, ¿eh? Otro detalle. Debido a las rebeliones constantes, repito, debido a las rebeliones constantes, es que se va a establecer las intendencias reemplazando a los corregimientos. Lo que pasa es que muchos corregidores realmente habían sido muy abusivos. Maltrataban a la población indígena, los maltrataban, no, demasiado ya. Por lo tanto, ¿eso qué cosa va a generar? Va a generar rebeliones. Sí, va a generar rebeliones. Una pregunta para todos ustedes. A ver, ¿qué intendencias se crean? Solo fueron 8. Las intendencias reemplazan a los corregimientos. Ya. Solo fueron 8 intendencias. Veamos. 2 con H, Huancavelica y Huamanga. 2 con H, Huancavelica y Huamanga. 2 con T, Trujillo y Tarma. Tarma con R, Tarma. Otras ciudades importantes, Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa. Ya. Falta uno, profe. Puno. Ya, Puno es la última. Entonces, a ver. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Lima, Cusco, Arequipa y Puno. Además, ya para concluir esta parte, se va a establecer la audiencia del Cusco. Una audiencia es un tribunal de justicia
Y tú te preguntas si ya había una audiencia acá en la ciudad de Lima, ¿por qué fue necesario establecer una audiencia en el Cusco? ¿Había una razón en especial? Sí, profesor. Lo que pasa es que las constantes rebeliones, sobre todo en el Cusco, hizo que Rey diga, mejor hacer un tribunal de justicia para juzgar a aquellos que cometen también abuso, ¿no? Claro, pero era necesario la reorganización del espacio territorial. Mira cómo era antes el virreinato, ¿sí o no? Así era antes el virreinato. Pero cuando se reorganiza el espacio virreinal, va a haber la creación de nuevos virreinatos, ¿sí o no? Se va a crear el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata y las capitanías. Pero te estás dando cuenta qué va a pasar con el territorio del virreinato de Perú. Al final se va a reducir de tamaño, ¿no? Claro, pues mira, ve. Si antes era todo esto que está de color rojo, 7 audiencias, ahora ya no va a ser así. Ahora el mapa del Perú se reduce a lo que ves acá de color amarillo. En el norte se crea el virreinato de Nueva Granada, ¿sí o no? Para crear Nueva Granada, Perú le quitan Panamá, Santa Fe, Bogotá y Quito. Panamá, Santa Fe, Bogotá y Quito. Y en el sur se crea el Río de la Plata. Río de la Plata. Se crea con la zona de Charcas y Buenos Aires, ¿no? ¿A qué se le llama capitanía? En los lugares donde había constantes rebeliones, se establecen capitanías, ¿de acuerdo? En los lugares de constantes rebeliones se establecen capitanías. Así que se crea la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía de Chile. Cuando las reformas borbónicas van a concluir, prácticamente el territorio del Perú había sido muy reducido. Fíjate pues el mapa, el antes y el después. En el después ves que el territorio del Perú ahora es solamente la partecita amarilla que está acá en la parte central y es pequeño, ¿sí o no? Ahora, el antes, tú veías que había un territorio que está acá de color verde, que no era todavía un territorio que los españoles consideraran conquistados, lo llamaban territorio no descubierto, no explorado. Pero el dominio de Portugal era pequeño. Antes Portugal solo tenía acceso a esta parte que está, perdón, esta parte que está de azul, mírame. Pero luego España le va a ceder todos estos territorios. España les cede o les entrega y esto se convierte en un territorio inmenso. ¿Sabías que España y Portugal firmaron un acuerdo llamado Tratado de San Ildefonso? El Tratado de San Ildefonso. Reformas económicas. Así tenemos lo comercial. Se establece el decreto de libre comercio. A ver, vamos a ver. Durante mucho tiempo, España había tenido monopolio, ¿sí o no? Prácticamente fue siglos de monopolio, ¿o no? Frente a eso, el rey Carlos III, ojo, el rey Carlos III decide poner fin al monopolio. El monopolio comercial va a llegar a su fin. ¿Por qué, profesor? Porque España consideraba, escúcheme bien esto, por favor, España consideraba que en vez de beneficiarlos, los había perjudicado. ¿Qué? Sí. Para España, todo este tiempo que habían tenido monopolio, también había habido mucho contrabando, muchos piratas y corsarios. Así que España dijo, muy bien,
vamos a establecer más puertos para que haya un mejor control de tributos o una mayor recaudación. El decreto de libre comercio no significaba que España ahora permitía que cualquiera le venda a sus colonias, no. Lo que quería decir es que iba a haber más puertos para negociar. Ya no iba a tener el Callao y Veracruz la exclusividad. Ahora habría puertos como Buenos Aires, Valparaíso, Guayaquil, Montevideo y otros puertos que iban a competir con el Callao y Veracruz. Si hablamos del Perú, aquí en el Perú, el decreto de libre comercio debilitó al Callao. ¿Por qué? Porque al no tener monopolio ya no era obligatorio venir acá. Ellos podían ir al puerto que quisieran. O sea que va a disminuir los ingresos del Callao, pero el profesor quiere decir no disminuye sus ingresos. ¿Qué te parece? Otra reforma fiscal, las aduanas internas. Para un mayor control del comercio era necesario aduanas internas. ¿Por qué? Porque también lo que se transporta a nivel de provincias debe saberse si es que no están transportando productos de contrabando de forma ilegal, porque va en impuestos. Entonces, a través de las aduanas internas podían controlar el paso del contrabando, ¿no? Obviamente tenían que detener eso. Pero una reforma eclesiástica muy importante tiene que ver con el hecho de que los sacerdotes, ojo, sacerdotes jesuitas, conocidos como la Compañía de Jesús, ¿verdad? Los sacerdotes jesuitas también eran conocidos como la Compañía de Jesús. Cuentan que los jesuitas en un primer momento empezaron a criticar las reformas. O sea, no estaban de acuerdo con las reformas borbónicas, estaban descontentos. Pero el detalle está en que ese descontento lo van a manifestar criticando primero las reformas y luego al mismo rey Carlos III. ¿Qué cosa? Sí, 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 sí. Primero criticaron las reformas en sí, pero llegó un momento en que empezaban a hablar del rey. Y se les hizo una observación, ¿ah? Se le dijo un momentito, cuidado, ¿por qué están hablando más del rey? Y ellos contestaron, ojo, contestaron que ellos le debían obediencia al Papa. O sea, si a alguien ellos tenían que obedecer al Papa. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que no van a respetar al rey de España? Así que cuando Carlos III se enteró, Carlos III dijo, se van, se tienen que ir. ¿A qué cosa? Carlos III ordena la expulsión de los jesuitas de sus colonias. Se tienen que ir, punto. Profe, ¿pero qué iba a hacer de todos los bienes de los jesuitas? Los jesuitas tenían escuelas, haciendas y muchas propiedades, incluidos negocios. ¿Ah? Los jesuitas eran sacerdotes, pero más parecían empresarios. Cualquier cantidad de colegios. Pero Carlos III estaba decidido. Carlos III dijo, se van, los jesuitas se van. Y es así que la Compañía de Jesús es expulsada de los territorios del Perú. Pero ahora había que llenar o ver quién se iba a hacer cargo de todos sus bienes. Y para eso se crea la Oficina de Temporalidades o el Tribunal de Temporalidades, le llaman algunos. La Oficina de Temporalidades o el Tribunal de Temporalidades se haría cargo de todo lo bienes de los jesuitas. Ahora, algunos dicen, profe, la verdad es que el rey ordenó expulsar a los jesuitas porque quería quedarse, profe, con todos los bienes de los jesuitas. Esa es la verdad, profe. Bueno, ahora, se va a crear
También el denominado Convictorio de San Carlos. ¿Has escuchado hablar? ¿Dónde queda el Convictorio de San Carlos, profe? Actualmente es el Centro Cultural de San Marcos. ¿Tú conoces de repente la avenida Colmena, Nicolás de Piérola? Como yéndote para la avenida Bancay. O mejor, entre la avenida Bancay y Nicolás de Piérola, eh, ahí está pues el Centro Cultural de San Marcos, ¿no? Eso va a funcionar en un principio como el Real Convictorio de San Carlos, donde se va a traer ideas renovadoras, con decirte que se va a modernizar al punto de que se empezó a enseñar la filosofía y la ilustración. Personaje que va a cumplir un papel clave aquí es Toribio Rodríguez de Mendoza. A los alumnos del Convictorio de San Carlos le decían los carolinos. Repito, a los alumnos del Convictorio de San Carlos le decían los carolinos. Y en la etapa de emancipación, ellos van a ser considerados conspiradores, ¿no? También se conoce como las conspiraciones criollas. Pero muchos dicen que en el Convictorio de San Carlos lo formaban de tal forma que ellos ya tenían conocimientos modernos para su época, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí nomás la parte teórica, mis estudiantes. Vamos a empezar con el examen diario. Dejo de compartir el examen diario a partir de este momento. Vamos, jóvenes, vamos todos a participar en su examen diario. Algo muy importante que estaba olvidando en la parte teórica, ¿no? Es que el rey que expulsa a los jesuitas es Carlos III, ¿ya? El rey es Carlos III. Y el virrey es Amat y Junier. Repito, repito, el rey que expulsa es Carlos III y el virrey era Amat y Junier. Por favor, todos a dar su examen, todos a dar su examen. Vamos, vamos. Ahí Ceci Crisel acaba de compartir el link también, ¿no? Muchas gracias. Invitamos a todos los jóvenes a dar su examen. Ya nadie se queda sin dar exámenes. Por favor, muchachos, a practicar, a practicar. Ya tenemos dos y les ha ido muy bien. Felicitaciones, les ha ido muy bien. Invitamos a todos a dar su examen, por favor.
Muy bien, ya quedan 3 minutos para aquellos que faltan, todavía falta un buen grupito. Los invitamos a dar su examen, muchachos, a practicar. Todavía tiene 3 minutos. No esperes último minuto, profesor, se me acabó el tiempo. Vamos, muchachos, vamos. Todavía tiene 3 minutos. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, a todos. Ya hemos tenido los 10 minutos del examen. Estamos muy agradecidos a todos aquellos que dieron en el tiempo que corresponde. Seguramente ya habrá otra oportunidad. Gracias. Sí, entiendo que a veces a algunos les gana el tiempo, ¿no? Pero por eso hay 10 minutos. Ya la próxima semana ya podrá usted también participar, pero siempre respetando los tiempos, porque ahora nos toca el momento de practicar. Felicitar a todos aquellos que pudieron dar su examen en el tiempo adecuado. Muy bien, continuemos entonces el momento de practicar. Bien, ahora sí, momento de practicar. Primera pregunta. A ver, primera pregunta. Los obrajes eran las fábricas en las que
como centros de concentración de un número de operarios, se producían artículos manufacturados de diferentes naturaleza, principalmente tejidos. Se cree comúnmente que en los obrajes solo se fabricaba tejidos de lana y algodón, pero había obrajes en los que se manufacturaba sogas de cabuya y cáñamo, alpargatas, mechas de arcabuz, artículos de cuero, sombreros, objetos de vidrio y de loza y hasta pólvora. Fernando Silva Santisteban, Historia del Perú, Perú colonial. Del texto anterior indique lo correcto. A ver, concéntrate ya en las preguntas. A ver, vamos, vamos. Manda tu respuesta. Bien, ¿cuál sería? ¿Los obrajes eran exclusivos de centros de producción textil? No, porque bien claro dice que además de eso se producían alpargatas, mecha de carbuz, artículos de otro tipo, de cuero, por ejemplo. Entonces, la respuesta D dice, en los obrajes, además de tejidos, se producían otros artículos. La respuesta correcta es la D, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta 2. Institución local encargada de agrupar a los comerciantes de Lima. Institución local encargada de agrupar a los comerciantes de Lima. Real Audiencia, visitadores, Tribunal de Consulado, Casa de Contratación. Vamos, vamos. Real Audiencia, visitadores, Tribunal de Consulado, Casa de Contratación. Dice que se encargaba de agrupar los comerciantes de Lima. Lima. No puede ser pues, la Casa de Contratación de Sevilla, porque eso está en España. Es el Tribunal de Consulado. La respuesta es la C. La C, campeón. Pregunta 3. Vamos a la 3. Sobre los impuestos coloniales indique aspectos importantes. A ver, concéntrate, concéntrate. Manda tu respuesta y una vez, manda tu respuesta. Participa, participa. Pregunta 3. Sobre los impuestos coloniales indique aspectos importantes. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices? Pregunta 3. Ya, concéntrate en esto, concéntrate en esto. Vamos, vamos. 1. Dice, derrama era el impuesto por importaciones. Falso. Falso, porque ese es el mojarifasco. Cobos impuestos por la conversión de moneda. Verdad. El punto 2 es verdad. Medianato en impuesto por los cargos públicos. Verdad. El quinto real era el 20% de producción agraria. ¿Cuál agraria? Es producción minera. Falso. 2 y 3. La B de bueno. La B de bueno. 4. Los pobladores indígenas atendían a los viajeros en las posadas sin cumplimiento. Posadas. Posadas no son alojamientos, profesor. Ya, pues esos son los tambos. Los tambos eran lugares de alojamiento. Ya, entonces se llama mita de tambos, profe. La D. La mita de tambos. ¿Ya? Pregunta 5. Sobre la actividad económica de la colonia indique verdadero o falso. Sobre las actividades económicas de la colonia indique verdadero o falso. Primer punto. La mina de Potosí se ubicaba en Charcas. ¿Verdadero o falso? La mina de Potosí se ubicaba en Charcas. Sí. Actual Bolivia. ¿Verdad? La mina de Huancavelica tenía la mayor producción de plata. Mentira, mentira. Porque Huancavelica es mercurio. Falso. Ya, mira. Tienes ahí verdadero o falso. Profe, solo hay una. Entonces ya está la respuesta, ¿sí o no? Ya está, ya. Por si acaso, los yanacones en el siervo agrícola de Hacienda, ¿verdad? La ganadería es reserva en estancias, ¿verdad? Pero espérate, espérate. ¿Qué pasa con... A ver, a ver, a ver. Tenemos un verdadero, no falso sería. Verdadero,
falso, verdadero, verdadero. Y la última es falsa, ¿no? La última es falsa, pues. O sea, la C sería, ¿no? La C de campeón, ¿sí o no? Claro, pues. La C de campeón. Porque la última dice, ¿obrajes controlan el comercio? No, falso. Entonces sería la C de campeón. ¿Ya? La C de campeón. 6. Observando la imagen se puede afirmar que durante las reformas borbónicas, a ver qué dices tú. Observando la imagen se puede afirmar que durante las reformas borbónicas, ¿qué dices tú? A ver, vamos, vamos. ¿Qué dices? A ver, ¿cuál sería la 6? Se crean tres, no, se crean solo dos virreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. La primera está mal. Se eliminan los corregimientos, se crean 8 intendentes, recontra mal. Capitanías en Brasil, no. Capitanía en Venezuela y Chile, falso. Mira la 2, la D. Se crean dos virreinatos y dos capitanías. Verdadero, la D, doctor. 7. En vista del creciente contrabando, España, a iniciativa de José Gálvez, ministro de Indias de Rey Carlos III, decidió levantar el monopolio en 1778, autorizando el libre comercio. 13 puertos españoles pudieron de este modo comerciar directamente con los distintos puertos de América. La medida benefició a Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Arica y Guayaquil. ¿Qué dices tú? Según la lectura, a ver, el autor José Antonio del Busto, Compendio Historia de Perú. Del texto anterior podemos concluir. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? La lectura lo expresa, ¿no? Los nuevos puertos se beneficiaron y se debilitó el Callao, ¿sí o no? La respuesta la C de campeón. Vamos a la 8. A ver la 8. La primera desmembración del virreinato del Perú se dio con la creación. La primera desmembración del virreinato del Perú se dio con la creación. Desmembración significa que te quitan miembros. En el caso del Perú le quitaron territorio, pues. Y a Perú le quitan territorio para crear qué virreinato. Primero crean el virreinato de Nueva Granada, la D. Después crean Río de la Plata. Por eso que la respuesta es la D, virreinato de Nueva Granada. 9. Indique la alternativa correcta en relación a las reformas borbónicas aplicadas por España en el siglo XVIII. A ver, a ver. Concéntrate, concéntrate. 1. Se debilitó a la élite criolla y se benefició políticamente a los indígenas. No, indígenas no, a los peninsulares. La primera está mal. La administración al interior del virreinato cambió el sistema de intendencia. Eso es verdad. Porque claro, se elimina corregimientos que hay intendencia, ¿verdad? Se promovió la minería fuera de Potosí, reduciendo el quinto real. También es verdad. 2 y 3. Ya está, profesor. Ahí está la respuesta ya. 4. La orden de los franciscanos fue expulsada. No. Los jesuitas, no los franciscanos. Falso. El decreto de libre comercio debilitó el comercio del Callao, ¿verdad? Pues 2, 3 y 5. La D, 2, 3 y 5. La D, doctor. Y la 10 ya. La 10. Vamos a la 10. Sobre la forma borbónica indica versiones correctas. Se crea la Capitanía de Chile y Venezuela, ¿verdad? ¿Verdad? Se creó en la Nueva España. No, ya existía México. Ya existía, falso. Se crea con Victoria San Francisco. No, con Victoria San Carlos, no San Francisco. Falso. Se crea estanco. Estanco es monopolio estatal. Se crea estanco, sal, tabaco, pólvora, ¿verdad? 1 y 4, ¿ah? La 10 es 1 y 4. ¿Está bien? 10, 1 y 4. Excelente. Muy bien, mis amigos. Les doy las gracias por su buena participación.
¿Ya? Muy bien. Quiero saludar la participación de todos los muchachos que están pues ahí seguramente deseosos de mandar sus respuestas. Gracias, mis queridos amigos. Ahí está. Jonathan Reader, gracias por mandar tus respuestas. Ángela Melisa, Yesenia Stephanie, Brenda Xiomara, Ceci, Almendra, Leslie, Yesenia. Acá están los nombres de los que han enviado sus respuestas. Muchas gracias. ¿Ah? Ángela, Margot, Ceci, ahí está Fabiana, Yajiro. Gracias a todos los que han mandado sus respuestas. Jonathan. Muy bien, muchachos. Ahora ha llegado el momento de que ustedes participen con preguntas que me pueden escribir. Vamos, chicos. Y yo también tengo preguntas para ustedes, pero todo en su momento. Ahora toca preguntas que tú me planteas y al final yo te pregunto también, ¿no? Pero primero lo primero, pregúntame. ¿Hay algo que no entendiste bien? Pregúntame. ¿No escuché bien? Pregúntame. Profe, no. Ya. Vamos, vamos. Excelente, excelente. Jonathan Reader dice, ¿de qué orden religiosa era Fray Tomás de San Martín? Los dominicos hicieron cargo de San Marcos, amigo Jonathan. Los dominicos, ¿ya? Los dominicos estuvieron a cargo de San Marcos y también estuvieron a cargo de la Inquisición. Y los jesuitas son los que son expulsados, pues, ¿ya? Escríbanme, escríbanme. Preguntas del tema. Yajiro, escribe, por favor, escribe. Preguntas del tema, escriban, escriban. Tema anterior también, temas anteriores también. Claro. Por ejemplo, Nicole dice, ¿podría repetir qué eran las capitanías? Capitanía, lugares militarizados, donde obviamente hay como autoridad un capitán. ¿Por qué son militarizados? Porque había rebeliones o insurrecciones contra la autoridad española. Por eso ahí la autoridad no era un virrey, sino un capitán, es un militar. Se crean las capitanías en Chile y en Venezuela. Chile y Venezuela. Se crean para hacer frente a las rebeliones o insurrecciones indígenas. Gracias, Nicole. ¿Alguien más quiere preguntar? Porque va llegando el momento que yo haga mi pregunta. Ah, buena pregunta, Yesenia. Sus trajes se conocían como sanbenitos. Esa es una pregunta, creo, de la tareita, ¿no? Sanbenitos. ¿Ya? Sí. Les hacían lo que se llama el auto de fe, Yesenia. A veces los paseaban, a los que estaban condenados por la Inquisición, los sacaban a las plazas públicas, les hacían vestir ese traje San Benito y la gente ahí les decía de todo, les insultaba, le tiraban cosas. Eso se conocía como el auto de fe. Oh, ya, ya, Giro, mira, los juicios de valor son cosas muy respetables y hasta muy personales, ¿no? Yo siempre he creído que lo que son juicios de valor o opiniones personales siempre son muy respetables. Pero no olvide usted que siempre que hemos enseñado el tema independencia, hemos sido claros en decir algo. Cuando el Perú logró su independencia, quienes asumieron el control del Perú fueron criollos. Eso sí es verdad. Y por eso, amigo Yajiro, como usted bien expresa, eh, la servidumbre de los yanaconas indígenas y la esclavitud de los afroperuanos permaneció todavía varias décadas. Claro, si somos conscientes de la historia, realmente fue así, Yajiro. En ese sentido, lo, lo expresamos correctamente porque eso vamos a hacer en el tema república, mi amigo Yajiro. ¿Ya? No se preocupe. Pero siempre somos respetuosos de otros puntos de vista, por supuesto. Jonathan Reader dice, bueno, dentro de la fe católica, Jonathan Reader, bueno, pero eso es más una pregunta, creo, de religión. Jonathan, dentro del punto de vista del catolicismo, bueno, ellos lo ven así. Claro, claro. Otra pregunta, ya. Planteo yo preguntas también, ¿ah? ¿Ya? A ver, llegó el momento de tu pregunta, llegó el momento de tu pregunta. Y aquí quiero que participes, ¿ah? Nada que no, profe, no sé, nada, tú participas, ¿ah?
Vamos, vamos, vamos. Esta pregunta es pero así, preparada para ti. ¿Ah? Tienes que contestar. ¿Ah? No tengas miedo. Tú puedes. Uy, uy, uy. Esta pregunta sí está, pero... vamos a ver. ¿Ah? Dice así. Sobre el virreinato. Ya está. Dice, mira. Dame un ratito para ubicarlo. Ya lo encontré. Ahora sí. Dice. En el Perú colonial, el diezmo fue un tributo que formaba parte de las rentas de la iglesia pagado por A. Indígenas y esclavos. B. Españoles indígenas. C. Esclavos y mestizos. D. Indígenas y mestizos. Repito, en el Perú colonial, el diezmo fue un tributo que formaba parte de las rentas de la iglesia pagado por alternativa A. Indígenas y esclavos. Alternativa B. Españoles e indígenas. Alternativa C, esclavos y mestizos. Alternativa D, indígenas y mestizos. ¿Qué contestarías tú? ¿Qué contestarías tú? A ver, ¿qué dirías? En el Perú colonial el diezmo fue un tributo que formaba parte de la renta de la iglesia pagado por A, indígenas y esclavos, B, españoles indígenas, C, esclavos y mestizos, D, indígenas y mestizos. Respuesta. Mira, campeón, escúchame, el esclavo no paga ningún tipo de tributo ni impuesto. El esclavo no paga ningún tributo ni impuesto, nada. Quien sí paga es el indígena. Pero acá dice diezmo. ¿Y quiénes tenían tierras? Los españoles. Pero también había indígenas caciques que tenían tierras. Los caciques, pero los que eran nobles. Pero principalmente, ¿quién paga? Los españoles. Pues no ves que ellos tienen tierras. Por lo tanto, la respuesta es la B, españoles e indígenas. ¿De acuerdo? Españoles e indígenas. ¿Por qué? Porque los españoles tienen tierras, pe. ¿O no? El esclavo no. ¿Te das cuenta? Ya está, ya. Muy bien, ha estado excelente. Pero mira, una más, pero suave, ¿ah? Esta punta está suavecita como para que te sientas grande, pues. ¿Está bien o no? Dice así, mira, concéntrate, ¿ah? Esta pregunta dice así, ve. El emperador español creador del Consejo de Indias fue A. Carlos III, B. Carlos I, C. Felipe V, D. Felipe VI, E. Fernando VI. Repito, el emperador español creador del Consejo de Indias fue A. Carlos III, B. Carlos I, C. Felipe V, D. Felipe VI, E. Fernando VII. No, vamos, 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 tu respuesta. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? La respuesta es Carlos I. Carlos I de España. Él crea el Consejo de Indias y también el virreinato. Como siempre, gracias a todos mis amigos.